Esta es la escena recurrente en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Un nuevo ataque aéreo israelí sacudió el lugar densamente poblado desde el pasado 7 de octubre, cuando inició el conflicto con el grupo terrorista Hamas. El bombardeo alcanzó la escuela Abu Hussein, patrocinada por la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, donde residía un gran número de gazatíes desplazados por la guerra. Aunque aún no se entrega un balance oficial de las víctimas tras el segundo ataque al campo, son decenas de personas las que buscan entre los escombros a sus familiares, en su mayoría niños. Justamente UNICEF denunció en las últimas horas las escenas de matanza horrendas y espantosas en Jabalia, así las denominó. Este nuevo ataque tiene lugar cuando ya el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina reportó que 16 hospitales de la franja han quedado fuera de servicio tras quedarse sin combustible y sufrir desperfectos por ataques israelíes. Entre ellos el Centro Amistad Turco-Palestina, el único de Gaza que trataba a pacientes con cáncer. Pero también hay denuncias por parte de los israelíes que son los integrantes de Hamas los que están robándole el combustible de los generadores para que funcionen los hospitales. Esa es otra denuncia que hay. Eso es una acción típica de los terroristas, crear el caos. La escuela de la Agencia de la ONU fue atacada. Ahmed, encuéntralos, encuentra a mi hijo, encuéntralo. Y se cumplen 27 días de conflicto y las fuerzas de defensa de Israel no cesan en su objetivo de eliminar, como dijo el propio primer ministro, al grupo terrorista Hamas. Este jueves se podían ver columnas de humo tras las explosiones que dejan los numerosos ataques aéreos de Israel sobre el enclave palestino. Estos bombardeos se concentraron en el barrio de Tal al-Hawa, al oeste de la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes afirmaron que durante la noche los soldados de varias unidades se encontraron con escuadrones terroristas que les dispararon, detonaron artefactos explosivos y arrojaron también granadas. El ejército israelí reveló este jueves imágenes de sus operaciones terrestres en la franja de Gaza. En las imágenes se observan tanques y soldados recorriendo ahí los barrios a las afueras de la ciudad. Israel mantiene intensos combates con milicianos de Hamas en el norte del enclave palestino tras lanzar incursiones terrestres para destruir los túneles en los que se ocultan los terroristas e incautar sus armas. Las fuerzas israelíes que siguen bombardeando la zona han reportado la muerte de decenas de combatientes del grupo islamista. Y el ejército de Israel elevó este jueves el número de personas secuestradas por Hamas a 242. Estos rehenes están bajo poder del grupo terrorista desde el pasado 7 de octubre, cuando milicianos lanzaron un ataque en el sur del territorio israelí y mataron a más de 1.400 personas. Hasta ahora, 242 familias de 242 rehenes han sido notificadas. Repito, 243 rehenes. Estamos comprometidos con la tarea nacional de devolver a todos a casa. Y más camiones de ayuda llegaron hoy a Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah, mientras la gente cargaba cajas de esas ayudas en los vehículos para entregarlas a la población del enclave. Se escucharon múltiples explosiones. El puesto limítrofe de Rafah con Egipto es el único paso por el que está entrando el apoyo a territorio palestino y por el que decenas de extranjeros y heridos están abandonando la franja de Gaza. Aunque Israel no controla el cruce de Rafah, sí vigila toda la actividad desde la base militar de Kerem Shalom. Por segundo día consecutivo, el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto estará dispuesto para que decenas de extranjeros abandonen este territorio, la mayoría palestinos con doble nacionalidad. El miércoles, al menos 320 ciudadanos extranjeros de una lista inicial de 500, así como decenas de gazatíes gravemente heridos, cruzaron hacia Egipto en virtud de un acuerdo entre Israel, Egipto y el grupo terrorista Hamas. Carlos, fueron evacuados ciudadanos con pasaportes de Australia, Austria, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Indonesia, Italia,
Japón, Jordania, Reino Unido y Estados Unidos. Una fuente diplomática indicó que unos 7.500 titulares de pasaportes extranjeros abandonarían Gaza en un plazo de 2 semanas. Varias ambulancias se preparan para entrar también en Gaza desde Egipto para evacuar a heridos por segundo día consecutivo. Vine a Gaza hace unos 6 o 7 meses. Vine a pasar el Ramadán con mi familia, pero como Gaza está citada desde hace 16 años o quizás más, me resultó muy difícil conseguir un permiso de manada y salir, ya fuera por el poder de la parte egipcia o por el poder de la parte israelí. Se suponía que tenía que irme el domingo y era el segundo día de guerra. No podía dejar atrás a mi familia y decir adiós. Los veré en el otro lado, así que me quedé en Gaza y la guerra se intensificó mucho más rápido. Mucha gente está muriendo, mucha gente está bajo los escombros de los edificios. Por desgracia, ni siquiera me emociona irme de Gaza porque tenemos mucha gente a la que queremos y por la que nos preocupamos. Así que ahora mismo estoy entre el hielo y el fuego. No sé si algún día podré ver a la familia que dejé atrás o a los amigos que dejé atrás. La gente está muriendo, todo el mundo está muriendo, nadie está a salvo, no tenemos refugios antiaéreos. Entre tanto, las fuerzas de defensa de Israel mataron a un adolescente palestino durante una redada en la ciudad ocupada de Ramala, en Cisjordania. Según el Ministerio de Sanidad palestino, el joven tenía 14 años. Un video de la agencia de noticias Reuters muestra a soldados israelíes deteniendo a palestinos y operando en la ciudad de Ramala. Israel informó que investiga los hechos. Y el Papa Francisco, que celebró una misa para la fiesta de todas las almas en el cementerio de la Comunidad de Roma, pues hizo una conmovedora declaración sobre los conflictos armados. Tantos muertos inocentes, tantos soldados que dejan allí sus vidas. Eso es porque las guerras son siempre una derrota, siempre. Nunca hay una victoria total. Un lado vence al otro, pero detrás está la derrota del precio que hay que pagar. A unos 60 kilómetros de la zona de guerra se encuentra Gabriel Hayón. Es el fundador del Instituto Diplomático de Israel. Además, es nuestro invitado a esta hora. Señor Hayón, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Gracias también a Carla. Es un gusto. En esta contraofensiva de Israel contra el grupo terrorista Hamas, se están dando bombardeos sobre la franja de Gaza que están cobrando la vida. Esa es la denuncia que surge desde este territorio, desde este enclave palestino, cobrando la vida de miles de niños, de civiles inocentes. ¿Qué decir cuando Israel está ejecutando lo prometido? Tras un ataque bárbaro terrorista de Hamas, dijo: borraremos del mapa a este grupo terrorista, pero de alguna manera se está ganando el desprecio de la comunidad internacional al ejecutar esos bombardeos que están dejando víctimas civiles y sobre todo niños. De hecho, sus aliados en este momento, Estados Unidos y otras potencias del mundo, están abogando por un cese de hostilidades para poder definir esa ayuda humanitaria a quienes están padeciendo la guerra entre Israel y Hamas. ¿Cuál es su balance y su opinión sobre este punto? Tenemos que ver primero que hay una diferenciación muy clara en frente a las actividades israelíes en la franja de Gaza entre civiles no involucrados y terroristas. Durante los primeros 3 semanas de la guerra, Israel avisó por todos los medios sabidos y por haber a los civiles salir de la zona norte de la franja de Gaza para poder bombardear realmente lo que son zonas terroristas. Hay que entender que debajo de las instituciones civiles honestos y sinceros de Gaza hay una ciudad completa de túneles con terroristas armados hasta los dientes. De hecho, la gran mayoría de los bombardeos israelíes han atacado este tipo de instalaciones militares arriba de la tierra y soterradas. Lo que pasa es que hay en muchos lugares polvorines muy grandes que están debajo de residencias y hospitales, etc. Y cuando se bombardea, lamentablemente también se ataca o los sufridos son también las instituciones civiles. Señor Hayón, uno entiende, por supuesto, que aunque Israel pidió evacuar, que salieran de la zona, porque esa era la zona donde iban a empezar a operar para poder eliminar a los terroristas de Hamas que emprendieron este ataque tan terrible el 7 de octubre, me preguntaba un televidente
y dije, voy a esperar a que tengamos a un experto o alguien que tenga bastante conocimiento de causa para trasladarle esa pregunta. Hay personas desde esta región que no les queda muy claro por qué esas personas no se van de ahí. Claramente no es fácil evacuar a 1 millón de personas que son las que tienen que ir del norte al sur, pero uno se pregunta por qué no se van de esta zona. Claramente sabemos que en Gaza están las personas confinadas hace 16 años, por supuesto, bajo el yugo de estos terroristas de Hamas, pero uno dice, ¿por qué hay tanto civil ahí? ¿Por qué hay tantos menores de 15 años? El 40% de su población es menor de 15 años. ¿Cuál es ese contexto que uno dice, ¿por qué tantos civiles y por qué no se van? ¿O es que los obligan a estar ahí? ¿Qué conoce usted? Sí, exactamente. El grupo terrorista Hamas, como un grupo terrorista, está usando a esas personas como un escudo humano. Entonces lo obliga a quedarse en sus sitios, aunque la franja de Gaza tiene 2 salidas, perdón, aunque la franja de Gaza tiene 2 salidas hacia el sur, esas 2 salidas, 2 autopistas están siendo bloqueadas por completo por Hamas. Hamas está quitando las llaves de los vehículos a las personas y les quita sus pertenencias y documentos de viajes para no poder viajar y continuar soportando y controlando la población que está encima de la tierra, para que Israel precisamente no ataque a lo que está debajo de la tierra. Sin embargo, Israel está haciendo una cosa adicional. Antes de tirar un bombardeo real, están tirando un pequeño cohete con un explosivo que solamente hace ruido para que la gente se vaya de las casas, se alejan un poquito de la zona y ahí se puede bombardear sin problema. Señor Hayón, claramente hay muchas personas que están obligadas, inocentes, civiles, como usted dice, pero también podríamos decir que hay varios civiles simpatizantes de esa causa de Hamas. Me imagino que sí. Hay que recordar que Hamas, más de una organización terrorista, más de una fuerza militar y política, es también una idea, es un concepto religioso. A nuestro entender, es una visión medio torcida del islamismo, que es una religión legítima y pacífica. Pero sí, en la franja de Gaza especialmente hay muchos simpatizantes del Hamas. Señor Hayón, quería preguntarle, porque está latente y en crecimiento, increciendo, como se dice por allí, la tensión en toda la región por un conflicto más amplio en el que intervendrían pues los hutíes yemeníes, Hezbollah desde el Líbano, es otro frente que tiene Israel allí también. Hay el despliegue de armas, de batallones de Israel allí para resguardar la seguridad y por supuesto Hamas. Y eso implicaría, si se llegasen a comprobar esas denuncias de que están siendo promovidos estos ataques y estas tensiones por Irán, pues las reacciones de los aliados de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros aliados que tiene otras potencias aliadas. ¿De qué depende de que este conflicto no escale a un sitial mayor, digo, de violencia y de muerte, que es lo que se está viendo ahora mismo en Oriente Medio? Sí, realmente, si podemos contener la guerra en la franja de Gaza, será el mejor escenario, el menos mal escenario de todos los 3. Hay que recordar que detrás de todo esto existe el mega autor intelectual de todo, que es Irán. Irán está armando y patrocinando tanto a Hamas como Hezbollah en la frontera norte de Israel con Líbano y los Houthis en Yemen. De hecho, es una decisión de Irán si entrar o no entrar a la pelea de una forma más global. Actualmente en la frontera norte tenemos muchas mordidas, puedo decir, de parte de Hezbollah en la frontera norte. Hay cerca de 100 ataques desde el norte hacia lo que es el centro de Israel, desde el Líbano. Y habían varios intentos de envío de cohetes y aviones no tripulados desde Yemen hacia la parte sur de Israel.
Mientras tanto, no hemos continuado así una guerra global. Israel está tratando también de no sobreatacar a Hezbollah para no calentar más la zona. Estados Unidos, de su parte, ha colocado dos portaaviones, uno en el Mediterráneo y el otro en el Mar Rojo, precisamente para desanimar a los iraníes a entrar a la pelea y de hecho también transmitir al amigo Vladimir Putin desde Rusia que la zona está muy protegida y no vale la pena que aproveche la situación. Bien, en pantalla Gabriel Hayón es el fundador del Instituto Diplomático de Israel, además conocedor de todo este conflicto que se vive en Oriente Medio. Le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros esta mañana aquí en NTN 24. Gracias a ustedes, Carla y Carlos. Que tengan un feliz día.